iniciar nuestro culto. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, porque nos permites un día más estar en tu presencia, un día más llenándonos de tu santa palabra. Te pedimos, Padre, que nos unjas con un espíritu revelador, con un espíritu que nos lleve hasta lo más profundo para escudriñar tu palabra, para poderla comprender, pero sobre todo, Señor, para ponerla en vida, para poder tener ese conocimiento necesario para la guerra espiritual que tenemos todos los días. Te pido, Señor, por cada uno de los siervos, de las siervas, tú conoces su corazón, Señor. Te pido que te manifiestes grandemente en sus vidas, bendito Señor, y todo aquel que está escuchando esta palabra, bendícelo grandemente, toca su corazón y toca el corazón de su familia. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a continuar, mis hermanos, mis hermanas, con la temática de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Estamos viendo que dice la palabra que en los últimos tiempos, los tiempos postreros, dice la palabra en otras traducciones, que habrá tiempos peligrosos, tiempos donde habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. La semana pasada vimos como hombres y mujeres desenfrenados y que al no conocer de Dios, al no tener el dominio propio y no orar, que ese es el antídoto para el desenfreno, el Señor nos ha ido preparando, y hoy tenemos otra característica dentro de estos últimos tiempos, dentro de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y en estos tiempos, hablando de esta palabra, donde hay personas que aborrecen lo bueno, personas donde tienen la oportunidad de cambiar, pero no lo hacen. Por el contrario, alientan a otros a hacer lo malo. Desde pequeños muchos lo hemos padecido, el maltrato de otros iguales a nosotros, como hoy le llaman bullying, pero lo hacían nuestros propios compañeros, a veces lo hacían familiares, a veces cuando íbamos de visita había primos que nos hacían cosas pesadas y se reían de nosotros. Uno no lo entendía, pensaba que eso era natural. Conforme hemos ido creciendo, también nos encontramos gente de diferentes edades, donde tú no le haces nada y esa persona busca hacerte daño, pero no nada más él, sino que de alguna manera hace que los que están alrededor de él o de ella hagan lo que está manipulando para que hagan lo malo. Así podemos ver cómo en la imagen a veces llega alguien y ya está hasta una mueca y decir, ay, debería mejor morirse, estaríamos mejor sin él, y empiezan a cuchillar. A veces hay una reunión, hay algo, una reunión de trabajo o una reunión familiar, y en cuanto va llegando alguien que no nos agrada, le empezamos a decir a alguien, o vemos que alguien está haciendo un comentario y sabemos que están hablando de nosotros, por cómo dirigen la vista hacia uno, y a veces una pequeña risa, ¿verdad?, de complicidad, pero también de enojo, de molestia o de burla, como diciendo, ay, ya va a opinar, ya vino, todo estaba perfecto. No sé si les ha tocado a ustedes.
Pero eso significa, y hoy se ha ido multiplicando más, porque estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, el Señor hoy con esta enseñanza nos muestra cómo hay personas que aborrecen lo bueno. Y de esto se trata la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver dos características: aborrecedores de lo bueno y la avaricia. Entonces vemos estas dos características y vamos a poner el versículo que es Segunda de Timoteo 3 y el 2. Ok, dice la palabra en Segunda de Timoteo 3, aborrecedores de lo bueno. Dice que en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos, tiempos donde habrá personas que van a ser aborrecedores de lo bueno. Y cuando estamos hablando de aborrecedores de lo bueno, se habla de lo bueno de acuerdo a lo que Dios hizo. Vamos a ver otras traducciones. Vamos a ver, esta que tenemos aquí es de las Américas. Ahora vamos a ver, la Biblia de Dios habla hoy y dice así: enemigos de todo lo bueno. Estamos hablando de Segunda de Timoteo 3:3 en esta traducción: enemigos de todo lo bueno. Vemos la siguiente traducción: opuestas a todo lo que es bueno. La siguiente traducción, Nueva Traducción Viviente: odiarán lo que es bueno. La siguiente traducción, Biblia de Dios para Todos: odiarán el bien. Odiarán el bien. Ok, entonces tenemos aquí 5 traducciones. Dice aborrecedores de lo bueno, enemigos de todo lo bueno, opuestos a todo lo que es bueno, odiarán lo que es bueno, odiarán el bien. Estamos hablando entonces que en los últimos tiempos se van a multiplicar las personas que van a ser enemigas de todo lo bueno. Dice que lo van a aborrecer. Y dicen que son enemigos de la palabra de Dios, pero también de aquellos que viven la palabra de Dios. Opuestos a todo lo bueno. Son contreras a la palabra de Dios, son anticristos. Odiarán lo que es bueno, van a querer hacer nada más lo que es malo. Odiarán el bien. Dios, desde el Génesis, dice que Él hizo la creación. Y cuando empezó a hacer la creación, Él empezó con el primer día, hizo las cosas y dijo: esto es bueno. Significa que Dios siempre ha hecho las cosas buenas. Amén. Siempre ha hecho las cosas buenas y tienen un propósito bueno. Amén, amén. Sus propósitos de Dios, de lo que Él hizo, son definidos. O sea que no cambian. Cambian porque contaminan la esencia, no porque los hicieron mal. Dios no hizo las cosas mal. Amén. Amén, amén. Pero tenemos un enemigo. Desde el momento que nosotros venimos a Dios, desde el momento que empezamos a escudriñar la palabra, inmediatamente vienen ataques. Ataques del enemigo. ¿A dónde? A nuestra alma, a nuestras emociones. Este enemigo lo que está buscando es estorbar
el plan de Dios. El plan de Dios es que estemos en su presencia. El plan de Dios es que estemos con Él. Por eso entonces, ¿qué hace Dios? Está regresando lo que Él hizo bueno, y que en algún momento, ya sea porque fuimos contaminados generacionalmente o porque nosotros no sabíamos de Dios y fuimos contaminados. Entonces Dios lo que está haciendo, en cuanto nosotros ya entramos al camino de Dios, es que Dios empieza a limpiar el alma. ¿Por qué? Porque tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros estemos salvados y en su presencia. Pero hay una decisión. Siempre el Señor nos ha dado la decisión, que sea con agrado, con gusto, de venir a su presencia. Él no te forza. Él quiere que lo hagas por amor. Pero quiere decir que para que venga y entre esto malo, abrimos la puerta. O sea, significa que hubo una disposición de nosotros a prestarnos a hacer aquello para lo que no hemos sido creados. Dios nos ha creado y tiene un propósito. Conforme vamos creciendo, hay un propósito de ser hijos, hay un propósito de ser hermanos, hay un propósito de ser compañeros, hay un propósito de ser papá, hay un propósito de ser mamá. Siempre es un propósito que el Señor ya planeó. Pero que si en algún momento nosotros decidimos no escuchar la voz de Dios, entonces nos prestamos a aquello que nos ha contaminado, a aquello que no es agradable a Dios. Y entonces, ¿qué hace? Nos desvía de lo que fuimos creados. No es que Dios se equivocó, sino que nosotros, de alguna manera, nos estamos desviando del camino. Recordemos la palabra que dice que el camino de Dios es estrecho, pero es recto. Pero el camino del mundo es ancho. Y a veces nosotros no queremos ir por lo estrecho. ¿Por qué? Porque nos hemos prestado. ¿A qué? A llenarnos de la contaminación, a ser tentados por la iniquidad de nosotros. Recordemos que Dios no nos tienta, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Amén. Amén. Ahora, hablando de la historia, podemos ver que han surgido en la historia muchísimos personajes, muchas personalidades que han tenido una atracción grande hacia las personas, y que ha habido grandes masas de las cuales los han seguido, porque son líderes, ya sea para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Estos líderes en general tienen que tener ciertas características, y estas características las podemos ver que entonces un líder, si lo podemos definir, va a ser entonces una persona con la capacidad para ejercer influencia sobre otros con el fin de guiarlos y dirigirlos hacia el logro de los objetivos comunes, ya sean de cualquier índole, para organizar, para algo de deporte, para cuestiones políticas, personales o de cualquier otro índole. Pero utiliza muchas cosas para que la persona pueda creerles. Entonces, podemos ver entonces que desde en la historia ha habido muchísimos líderes que han utilizado esta capacidad de ejercer influencia
para lo bueno o para lo malo. Y siempre tiene un propósito, el propósito del líder. A veces no lo identificamos que es un líder, pero lo escuchamos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de influir. Tiene la capacidad de meterte de tal manera que te hace que le tengas confianza y que le creas. Por eso es lo peligroso de personas, de líderes. Y si hablamos de estos líderes, podemos poner muchísimos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, cómo estos líderes tenían seguidores. Pongamos por ejemplo en las sinagogas. Los que estaban ahí como sumos sacerdotes eran líderes y los seguían muchísimas personas, pero no seguían la sana doctrina. Lo que hacían es que ponían caras como si realmente fueran personas que siguieran la palabra de Dios, pero no, hacían todo lo contrario. Entonces eran líderes que engañaban, líderes que tenían la capacidad de guiarlos a un fin común. Pero este fin común no era el que Dios había planeado, sino lo que a ellos les convenía, y como líderes lo utilizaron para lo malo, aborrecedores del malo. Hablando de historia, podemos ver que hay muchísimos personajes que de alguna manera los pusieron en la historia, pero puede haber muchos más que entran dentro de este rango de hacer lo malo, de aborrecer lo bueno, enemigos de lo bueno. Podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos aquí algunos, por ejemplo, este que es de China, este de la Unión Soviética, tenemos a Mao Zedong. Este que tenemos aquí, este es un líder de China. Stalin es otro líder. Tenemos a Adolfo Hitler. Tenemos a diferentes personalidades. Pero cada uno de ellos, lo que tienen en común es que ellos tienen esa influencia de dirigir, esa influencia que utilizaron diferentes formas para poder conseguir que voluntariamente la gente acudiera a ellos. Eso lo hace todo líder a un inicio. Cuando estos líderes se convierten ya que se han llegado a la cúpula, para conservar su poder, empiezan a haber muchas muertes, y entonces les llaman dictadores, pero siguen siendo líderes. Y tenemos entonces a estos dictadores, hablando de China, que mató a 78 millones de personas. Mao Zedong, Stalin de la Unión Soviética, mató a 23 millones. Adolfo Hitler a 23 millones de personas. Ahora, estamos hablando de estos líderes, pero hablando de estos líderes, podemos ver que entonces cada uno de ellos eran líderes. Y para poder ser un líder, dice, cuando sacamos la definición de líder, dice que es un arte. Y esta arte dice que es porque manipulan a toda la persona que tiene enfrente de ellos. Lo hacen de tal manera que se vuelven empáticos. Se acercan, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y la persona le empieza a platicar, y él se mete junto con él y dice: yo me imagino cómo te sientes, yo ya pasé por algo parecido.
Yo sé cómo estás sufriendo. Y empieza a manipular de tal manera que abres tu corazón. Y entonces ya consiguió que haya confianza, que entonces dice, aquí estoy, y se acerca a ti, para que en ese momento las pocas necesidades que tengas, Él va y las suple de alguna manera, porque te escucha, porque cuando tú le hablas va y acude, pero lo que está haciendo es manipulando. Se llama poder de convencimiento. ¿Qué hace? Te está seduciendo. Y dice uno, ¿cómo es posible que suceda esto? Y a veces, muchas veces, nosotros, porque nos lo ponen en los medios de comunicación, que es bueno ser líder. Y sí es bueno ser líder, pero si lo puso Dios. Un pastor que Dios lo levantó es un líder. Amén. Un servidor que Dios lo levantó es un líder. Amén. Un papá es un líder. Amén. Una mamá es un líder. Amén. Tú, si eres maestro o maestra, tú ahí tu trabajo, eres un líder. Amén. Pero a veces nos han vendido que un líder es algo diferente. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de, como líderes, hacer lo correcto, amar lo bueno. Porque aquí estamos hablando que aborrecedores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, hacen lo malo. Amén. Entonces, hablando de estos, vemos cómo seduce el líder, cómo por medio de ese carisma, ese poder de convencimiento, esa capacidad de escuchar, esa sensibilidad, que ellos lo ven como una guía de unos principios y valores, pero que están lejos de la realidad. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La esencia de Jesucristo, para que podamos hacer lo correcto, para que hagamos lo bueno. Tenemos que estar viendo cuál es el mensaje de Dios, estar escudriñando la palabra, porque si no, nos vamos a perder. Es importante cómo nos llevan a que un líder, sea de historia o sea de la Biblia, si está lejos de la presencia de Dios, siempre va a aborrecer lo malo. Y cuando está en el poder, quiere conservar ese poder, y entonces hay estrategias para eliminar los enemigos que están en contra de lo que ve la visión del líder. ¿Sí me explico? Y el líder siempre va a hacer lo que le conviene a él, pero te va a hacer ver que eso también te conviene a ti, porque hay una ceguera espiritual. Por eso se le hace sencillo a él o a ella llenarnos de esa iniquidad, porque nosotros hemos abierto la puerta. Ellos saben que tienen el poder. Un líder sabe que tiene el poder, y más cuando lo ha utilizado para el bien, para él, para lo común. Entonces, al ir buscando eso, sabe que tiene ese poder y que puede desviar el corazón de los demás, porque ya está preparado. Porque ya le platicó muchas cosas de su vida. Porque llegó un momento que se hizo empático, ya sabe cuáles son los puntos sensibles de su alma. Y cuando requiere de él o de ella, toca las partes sensibles para conseguir lo que quiere.
Porque, ¿qué es lo que busca entonces? Busca lo que no es bueno a los ojos de Dios. Y empieza a manipular para ponerte en contra de Dios. ¿Ves cómo Dios no te cumplió? Dice que le oremos y que Él va a cumplir nuestras necesidades y no lo ha hecho. Mejor necesitamos nosotros juntarnos y unidos vamos a conseguirlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y ya desvió. ¿Por qué se desvió? Porque no puede discernir. ¿Y por qué no puede discernir? Porque no conoce de Dios. Y si conoce de Dios, se ha desviado de Dios. Ha puesto su fe en una persona y no en Dios. Amén. Amén, amén. Esto hace que entonces la iniquidad empiece a crecer en nosotros más. De por sí nosotros estamos en una constante lucha con los miembros de nuestro cuerpo. Y si nos alejamos de Dios, entonces crece la iniquidad. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 3:3. Y dice: aborrecedores de lo bueno. Vamos a escudriñar la palabra aborrecedores. Aborrecedores viene del Strong G865, que inicialmente se describe como una partícula negativa. Una pequeña partícula negativa. Eso es aborrecedor. Significa que es hostil, o sea, enemigo, está en guerra de lo bueno. Es decir, rechazan las cosas buenas cuando se habla de aborrecedores. Entonces, aborrecedores significa entonces que hay hostilidad. Significa hay guerra, lo rechazo, ni siquiera lo puedo ver, no me gusta, me desagrada, soy enemigo. Así es que cuando estamos hablando de una partícula, algo negativo, significa que es algo que no se puede apreciar tan fácilmente. Por eso es una partícula, algo pequeño, algo que se desprende de lo malvado, pero que está ahí con una finalidad. Hablando de partícula, quiere decir que es algo que salió de la esencia de la maldad. ¿Sí me explico? Es algo pequeñito, pero que es muy dañino. Y es una partícula que es negativa para que pase desapercibido entre todo lo que hay. ¿Sí me explico? Y entonces no le demos importancia. ¿Por qué? Porque no lo noto. A simple vista no lo noto. Una partícula tendría que meterla ¿dónde? En un microscopio, ¿verdad? Para ver, esa partícula. ¿A ustedes les ha pasado que se han enfermado de la garganta? Y luego saben que les empieza a dar temperatura. Cuando hay temperatura significa que hay ¿qué? Una infección. Pero como no sé qué tipo de infección, qué tipo de partícula negativa está ahí en la garganta y que está produciendo una fiebre, lo primero que puedo hacer es ir y tomarme cualquier antibiótico, ¿verdad? Y si la pega, ya se me quitó. Pero si no, pues sigo enfermo, pero ya no supe qué.
y quizá ya hice más fuerte a esa partícula negativa, porque no acudí con quien debía haber acudido. ¿Sí me explico? Pero si voy y digo, voy a ir directamente al laboratorio y que me hagan un cultivo, al hacer un cultivo, entonces hacen un raspadito en la garganta, y ese raspadito lo ponen ahí. ¿En dónde lo ponen? En un lugarcito, se llama cultivo, por eso. En un lugar donde está propicio para que el bichito que está tan pequeño crezca. O sea que va a estar en un ambiente propicio para que se desplaye y crezca. Ya llegué, aquí es donde quería estar. Entonces va a pasar unos días donde va a estar depositado en un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo se va a manifestar porque va a crecer. Y entonces dice el químico, este bichito se llama así y se muere con esto. Y te dan el antibiótico. ¿Cuál es? Amén. Pero cuando nosotros no sabemos y no acudimos con el químico, con el sanador, en este caso no acudimos a la casa de Dios, no acudimos a Jesucristo, no acudimos a la palabra, sino que acudimos con un líder, con una persona que consideramos que él, porque siempre me ha escuchado, me va a dar lo correcto, lo que yo necesito, lo que yo sé que me conviene. Entonces, pues crece, se va a manifestar, y al manifestarse esa partícula que ya creció, ya no va a ser tan sencillo con un antibiótico, porque lo autoricé para que creciera y se hiciera un monstruo dentro de mí. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué va a suceder? Como ella creció, también a mí aborrezco lo bueno y me voy al desenfreno, me voy a todo lo malo. ¿Sí me explico? Como nosotros somos cristianos y le estamos hablando a cristianos, empieza a haber en nosotros un choque, un dilema. Hay un conflicto, porque nuestra alma fue hecho con un propósito. Pero ahora, desde el momento que nosotros permitimos que creciera esa partícula, ahora está invadida. Porque esa partícula, ¿qué creen que va a hacer? Va a invitar a sus amigos, otras partículas, y se van a unir y van a hacer una fiesta. Pero no digamos fiesta, digamos va a ser una orgía. ¿Sí me estoy explicando? Una orgía de partículas negativas. Y al formarse se va a formar algo grande, porque se van a unir las partículas. Y va a formar ya no una partícula, sino algo más grande. Amén. De tal manera que si nosotros conocíamos de Dios, nosotros ahora nos vamos a convertir ahora servidores, pero ahora servidores de Satanás. ¿Estamos conscientes de eso? Al ser servidores de Satanás, entonces esos líderes que odian lo bueno, pues, ¿qué van a hacer? Va a prepararnos. ¿Para qué? Para ser infiltrados, para que entremos como partículas negativas a la congregación y destruir la congregación, destruir la iglesia, porque puede destruir la congregación como tal, pero también la iglesia en lo particular. Acercarse con un hermano o una hermana y invitarlo a algún lugar para desviarlo. Amén.
¿Por qué quiere hacer el enemigo esto? Porque su propósito dice que es destruirnos. O sea, el propósito no es decir, bueno, fíjate que para cambiarte tu esencia. No, la intención es matarnos completamente, espiritual y físicamente. Cuando estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando también de en los tiempos donde en las congregaciones ya está sucediendo. Para esto vámonos a la palabra. Mateo 24:24. Dice la palabra: para engañar, de ser posible, a los escogidos. Para engañar, de ser posible, a los escogidos. O sea que la intención de estos líderes, de estos aborrecedores de lo bueno, es engañar a los escogidos. ¿Por qué? Desde el momento que son servidores de Satanás, entonces no son servidores de Dios. Al no ser servidores de Dios, entonces ellos están trabajando para Satanás. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En sus acciones. Dice que por los frutos tú los vas a conocer. Y en muchísimas congregaciones enseñan cosas que no vienen de la palabra de Dios. Hacen cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Desde ese momento son personas que aborrecen lo bueno. Cuando líderes que no son levantados, cuando pastores que no son levantados, cuando apóstoles que no son levantados por Dios, lo que buscan es el dinero. Y todo gira alrededor del dinero. Y Dios no nos mandó a eso. Dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. No dijo pescadores de dinero. ¿Me explico? Amén. Amén. Así es que vayamos a la palabra. Vámonos a Romanos 1:28. Dice la palabra: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Cuando nosotros hemos decidido hacer las cosas contrarias a Dios, nos cegamos. Cuando ya esa ceguera significa que nosotros no reconocemos a Dios, no reconocemos el señorío. Al no reconocer el señorío, dice aquí, no tuvieron a bien a reconocer a Dios. Al no reconocerlo, dice, Dios los entregó a una mente depravada. Dice, ok, entonces vas a ser servidor de Satanás. Sigue en el mismo lugar, pero ya no le sirve a Dios. Para que hicieran las cosas que no convienen. Aborrecedores de lo bueno. Las cosas que no convienen. Incluso muchas personas prestan su cuerpo a la impureza. Ahorita lo comentó la pastora, se llama inmoralidad sexual o impureza. ¿Qué es esto de que te estés exhibiendo tu cuerpo y que lo subas a los medios sociales?
que vayas a la congregación sabiendo que tú eres cristiano, cristiana, y que vayas ahí con la ropa transparente, que uses pantalones que te llegan a media cadera, y cuando doblas rodilla, pues se te ve lo que no deberías demostrar. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que están haciendo, y lo hacen porque eso es lo que se usa, pero eso es lo que se usa en el mundo para vender el cuerpo. Eso es lo que está haciendo, vendiendo el cuerpo. ¿Cuántas congregaciones el Señor no habla en su palabra? Díganme en qué parte de la palabra dice que cuando la mujer cumple 15 años hay que hacerle, entregarla a los hombres, ya está lista, porque ya cumplió los 15, ya dejó de ser niña. Y que entonces hagamos una fiesta y traigámosle a los chambelanes para que le echen el ojo. Y que entonces ya le quiten la muñeca y de hoy le regalen ahora sus zapatillas. Dígame, ¿dónde dice la palabra de Dios? ¿Y cuántos cristianos lo hacen? Es que en otros lugares lo hacen, sí, en otros lugares que aborrecen lo bueno. Pero que ahora lo están haciendo en muchas congregaciones cristianas. Dios no manda eso en su palabra. Eso no dice la palabra de Dios. Sino por el contrario. De alguna manera yo ya me estoy prestando a lo que dice el mundo. Ya estoy abriendo a la partícula negativa, que es lo que significa aborrecedor. Amén. Amén, amén. Hay algunos que están a favor de legalizar el tercer sexo. ¿Cuál tercer sexo? Si checamos los genes, en los genes se llama genotipo y solo hay XX y XY. Amén, amén. Amén, amén. El otro se llama fenotipo. ¿Cómo te ves por fuera? Si tú te pusiste un pene, pues fenotipo. Pero si te toman una célula y te dicen, a ver, cheque qué es, entonces se llama genotipo. Y va a decir, ¿es mujer o es hombre? Genotipo y fenotipo. Y búsquenlo ustedes. Está clarísimo, pero ¿qué hacen? Lo cambian. Es que Dios se equivocó. Hay gente que dice, Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Dios dice en Génesis, hizo lo bueno. Todo lo que hizo lo hizo bien. Dice, lo hizo bien. Y también cuando leí sobre los diezmos y las ofrendas, dijo, lo que Dios empezó lo va a perfeccionar. Entonces, a nosotros que somos cristianos, hemos venido a Cristo con problemas, con pecados, y se los entregamos, dice que lo que Él inició lo va a perfeccionar. ¿Y por qué perfeccionar y cambiar? Porque fuimos contaminados por pequeñas partículas, aborrecedores de lo bueno, porque eso fue lo que recibimos, de eso nos contaminaron. Y fuimos contaminados generacionalmente y también fuimos contaminados por el mundo, porque ese es el deseo de Satanás, desviarnos del propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de los tiempos peligrosos donde los hombres están dispuestos a fingir. Están dispuestos a fingir, a engañar. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así es que, hermanos, estad firmes
y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas. Fíjense bien qué hermoso. Dice en esta palabra: así es que, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas. Nosotros como cristianos tenemos que mantenernos firmes en la palabra, en esa permanencia con Él y Él en nosotros. ¿Cuáles son esas doctrinas? La doctrina del bautismo, la doctrina de la salvación, la doctrina donde hay un solo Dios, la doctrina de la fe, la doctrina de los frutos, de los dones. Amén. Esas son las doctrinas donde hay mandamientos, pero también hay juicio, también hay corrección, también hay disciplina. Así es que, hermanos, estad firmes. Firme significa que te pares sobre la roca, que se lo entregues a Él, que creas en Él, que tengas esa comunión, que te mantengas en la gracia. Y dice: conserva, manténlas, vívelas, esas doctrinas que te han sido enseñadas. Si te han sido enseñadas, son para que las hagas rema en tu vida. Así es que estamos hablando de aborrecedores de lo bueno, y que estemos con esos ojos, con ese espíritu de discernimiento que le hemos pedido al Señor. Señor, danos un espíritu de discernimiento para poder ver cuando alguien tiene una partícula negativa, cuando son aborrecedores, pero que ponen una cara como los filisteos, como las personas que estaban en las sinagogas, que ponían cara de arrepentimiento, pero que eran malvados. De igual manera, por eso le estamos pidiendo al Señor ese espíritu de discernimiento, ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de poder y de dominio propio para mantenernos firmes. Amén. 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 Porque algo que va muy ligado a ser aborrecedores de lo bueno, va muy ligado al dinero, al poder. Dios nos da lo necesario, según las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Él ve cuál es la necesidad y nos lo da. No nos da más para que no nos contaminemos. ¿Para qué? Para no abrazar un espíritu que nos aleje de Dios. Y un espíritu que nos pueda alejar de Dios es el amor al dinero. Porque entonces nos volvemos amadores de nosotros mismos, nos volvemos, para poder conseguir ese dinero, buscamos poder. Y al buscar poder no nos importa por quién tenemos que pasar por encima de ellos, para lograr el objetivo, para conseguir lo que nosotros queremos. Y al conseguirlo, entonces somos ¿qué? Amadores de lo malo, aborrecedores de todo lo bueno que Dios ha hecho. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Quisiéramos, cuando estamos enfermos, hay ese anhelo dentro, hay una partícula negativa dentro de nosotros que nos quiere llevar a barrer el dinero, a agarrar el dinero a puños. ¿Cuánta gente escuchamos? Y muchas veces nosotros lo llegamos a decir: uy, yo también quisiera barrer el dinero, así como dicen. A muchos los han engañado: vete al otro lado, vete a Estados Unidos, allá se barre el dinero. Y han hecho hasta anécdotas, que había algunos que encontraban el dinero y decían: no, ahí lo voy a dejar, cuando venga de regreso barriendo, lo levanto. Sorpresa, cuando regresó, ya no había ni encontró nada.
Porque es mentira. Es algo que nos ha vendido el mundo. El dinero fácil. Hay gente que dice, híjole, si ojalá me encontrara una bolsa llena de dinero. Y piensas que con eso cubres tu necesidad, cubres tu avaricia. Porque al hablar de eso significa que hay avaricia en nosotros, pero no lo logramos ver. Porque está la partícula negativa, que aborrecemos lo bueno. ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no nos esforzamos? ¿Por qué no buscamos de Dios? Él va a suplir y va a dar los momentos. No, yo lo quiero a rápido, a lo fácil, al engaño. Y hasta hacen anécdotas y palabras que las han hecho famosas, que el que no tranza no avanza. Cuando eso es aborrecer lo bueno, que quieres transar para avanzar. ¿Por qué no te acercas a Dios y Dios te va a cubrir las necesidades? Porque no le crees. ¿Me explico? Entonces esto nos lleva ¿a qué? Nos lleva a la avaricia. Y esta avaricia viene del griego filarguros y significa amantes del dinero. Una persona que es avaro es una persona que ama el dinero. Y si ama el dinero, dejó de amar a Dios. Fíjense bien, no significa que si tú tienes algo de dinero y es bueno que lo guardes, porque ser administrador es bueno, porque no podemos hacerlo todo en un tiempo, pero el Señor va supliendo para poder ir haciendo el guardadito para lo que se va a requerir después. Por eso va dando los tiempos y los momentos. Pero cuando nosotros no lo hacemos así, sino por el contrario queremos más y más y más y más, y no nos importa cómo hacerlo, entonces hay esa partícula negativa que ha crecido y nos volvemos aborrecedores, y entonces somos amantes del dinero. Y al ser amantes del dinero significa que Dios no está en medio de nosotros. Porque dice la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando hay avaricia en uno, significa que ya Dios dejó de estar en medio de nosotros. Entonces se convierte el amor ágape, ya no va a estar. En los últimos tiempos, estos tiempos finales, entonces el amor ágape de muchos, el primer amor que debe de permanecer siempre, entonces se enfría. Porque nuestros ojos se han desviado al dinero, a las cosas materiales. Hay muchos que dicen, no, si hasta eso, yo no me clavo tanto en el dinero. Pero ¿qué tal en las cosas materiales? ¿Qué tal estás ahí en las cosas materiales adquiriéndolas y no las necesitas? Y le estás metiendo a tu carro, ya le pusiste rines, llantas anchas, levantaste, le pusiste amortiguadores, no hombre, ya le pusiste por si se llega a inundar algo para que pase por adentro de los ríos, con eso que está cambiando tanto el clima. Entonces ya tengo hasta un carro que es doble tracción y no se queda en ningún lado, y le puse llantas anchísimas y altas que tengo que poner una escalera para subirme. ¿Sí me explico? Al desviarme del camino del Señor y de este amor ágape, lo que entonces empieza a suceder es que esta partícula empieza a aumentar, y al aumentar entonces aumenta la iniquidad, porque el amor ágape solo lo pueden tener los que conocen a Dios. Amén, amén. Si no conocen a Dios, el amor ágape no está.
Y significa cuando decir conocer a Dios, no sabemos que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Y por eso amamos. Pero no significa que ame el dinero, sino que lo amo a Dios. Por eso dice, Él será el centro de mi vida. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si no me le empiezo a acomodar. Al no tener el amor ágape, cae en un peligro grandísimo. Porque desde el momento que significa amor al dinero, entonces va a caer en amores prohibidos. Porque se alejó de Dios. Y al caer en amores prohibidos, entonces lo primero que va a venir a su vida es el amor al dinero. Aquí tendríamos que preguntarnos, y esta pregunta es importante para nosotros. ¿Alguien tiene ese tipo de concupiscencia en su corazón? Tendríamos que preguntarnos nosotros como cristianos, ¿hay en mí amor al dinero? ¿O a las cosas materiales? ¿Por qué es importante hacer esa pregunta? Para tomar acción. Si yo lo estoy haciendo de alguna manera, para arrepentirme y quitarlo de mi vida. Porque si no me voy a alejar del amor de Dios. Es importante porque hablando de estos líderes que aborrecen lo bueno y que tienen amor al dinero, lo que hacen es que le prometen a la gente que se van a enriquecer. Y esto lo manejan en muchas congregaciones. ¿Puedes traer el cargador? Ahí en el cajón. Ven muchas congregaciones donde se enriquecen económicamente a medida que ofrendan grandes cantidades de dinero. Pero que les dicen, es que tienes que sembrar. Porque si tú siembras vas a cosechar. Y para cosechar pues ponen un versículo que entonces distorsionan la palabra de Dios para poder utilizarlo en su beneficio y no lo que manda Dios. Entonces al decirles que se van a enriquecer económicamente si ellos de alguna manera ofrendan, entonces se están engañando, porque así no dice la palabra. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que hacen entonces es sembrar codicia. Están sembrando que tengan amor al dinero. Es la codicia que están haciendo. ¿Por qué? Porque es una falsa doctrina que no viene de esa forma en la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y en los últimos tiempos ese tipo de doctrinas ha aumentado. Esta característica negativa de la avaricia que hablaba el apóstol Pablo, que decía que tenían apariencia de piedad, aunque negaban la eficiencia de la bondad, está hablando de esta avaricia. Y esto lo hablaba en Lucas 16:14, donde hablaba de los fariseos. Dice que los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas las cosas y se burlaban de él. Entonces vemos cómo estos aborrecedores de lo bueno y ávaros, amantes del dinero, dice aquí la palabra, que está eso en los tiempos de Jesús, que eran amantes del dinero porque oían todas las cosas y se burlaban, porque lo único que les importaba es el dinero que conseguían.
Y en los últimos tiempos ha ido creciendo esto en las congregaciones, donde lo que les interesa es la cantidad de dinero que entra y no la sanación del alma de los hermanos, ni llamarles la atención, corregirlos cuando están en pecado, sino por el contrario, los hacen que hagan el contrario de lo que dice la palabra de Dios. Vámonos a 1 de Timoteo 6:5. Y dice la palabra: y constantes rencillas entre ellos de mente depravada, que estaban privados de la verdad, que suponen que la piedad, o sea, la religión, es un medio de ganancia, de los cuales nos dice tenemos que apartarnos. Vean lo que dice esta traducción, que dice que hay pleitos. Pleitos, dice, rencillas entre los hombres de mente depravada. Está hablando que dentro de la congregación, dice, están privados de la verdad. O sea que no conocen la palabra de Dios, porque se les ha enseñado otra cosa diferente, que suponen que la piedad, o sea, la religión, no la relación, es un medio de ganancia, de los cuales nos dice tenemos que apartarnos. Vamos a ver otra traducción de esta misma, de 1 de Timoteo 6:5, y dice así: altercados entre personas de mente depravada, carentes de verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Otra traducción, Nueva Traducción Viviente: individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y les han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio de enriquecerse. Está hablando de los últimos tiempos y está hablando de congregaciones. No es lo que yo estoy hablando mal de algunas congregaciones, es lo que dice la palabra. Repito, individuos como estos siempre causan problemas. ¿Cuáles individuos? Los que no obedecen la palabra de Dios, los que son rebeldes, egoístas. Dice aquí, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. O sea, la tienen contaminada, la tienen corrompida y no obedecen la palabra de Dios. Lo utilizan como un medio para manipular. Manipulan la palabra y manipulan a los hermanos. Dice, para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Hay hermanos, hay pastores, hay ministros que llegan muy amables: hermano, ¿cómo está usted? Mire, yo me imagino que sí, pero es un medio para conseguir. Y ven que no viven la palabra, y ven que viven de una forma de avaricia, que gastan dineral y dineral, viven una vida de opulencia, porque son aborrecedores de lo bueno y se aprovechan de la palabra y el lugar que están usurpando como falsos profetas, falsos servidores. Estos falsos ministros piden dinero utilizando el nombre de Dios. Utilizan el nombre de Dios y empiezan a hablar. A ver, hermanos, a ver quién coopera con tanto. Vamos a ver 5 personas, 10 personas con tal cantidad. A ver, hermanos. Y no nos vamos a ir de aquí porque el Señor ha puesto en nuestro corazón y utiliza la palabra de Dios. Y ya se terminó, ahora vamos, otros tantos de tal cantidad. Eso hacen, mis hermanos, porque son falsos ministros.
y que ha contaminado a la congregación, que no notan que es un falso ministro, que no está utilizando la palabra de Dios y que la está manipulando para su beneficio. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel, manipulando la palabra de Dios para hacerse un becerro de oro. Dios ya los había sacado de Egipto, ya estaban en el monte Sinaí, ya habían visto milagros y señales, pero ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo, empezaron a hacer sacrificios, hicieron que todo el pueblo trajera ofrenda, y es más, le dijeron: gracias por habernos sacado de Egipto. Usurparon el nombre de Dios, ofendieron el nombre de Dios. Esto hace que las congregaciones pierdan la fe, porque lo que están haciendo es manipulando, y después tienen una idea errónea de lo que realmente es la palabra de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 6:10. Dios habla hoy. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. Cuando hacen eso, lo que hacen estos ministros es sembrando avaricia. Los contaminan, activan. Dice la palabra: porque el amor del dinero es la raíz de toda clase de males. Desde el momento que hay amor al dinero, vas a hacer todo tipo de atrocidades para conseguirlo. Va a haber un desenfreno. Vas a odiar todo lo bueno para conseguir el dinero. No te importa qué hacer ni qué decir. Por eso es la raíz de toda clase de males. Pisoteas a tu familia, pisoteas a tu esposa para conseguir, y lo vas a justificar. ¿Qué sucede? Se desvió tu fe. Hoy la fe ya no está en Dios. Vámonos a Mateo 6:24, dice, y Lucas 16:13. No olvidemos que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí esta palabra es fuerte y es clara. Nos dice el Señor: decide, porque siempre yo dejo que tú decidas. Dios es un líder, pero es un líder que te deja que tú decidas. No te está manipulando, te deja que tú decidas. Y si tú decides seguir a Dios, te trae bendición. Y si tú decides no hacerlo, pues va a venir otra cosa, porque dice aquí que no puedes servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. ¿En quién has puesto tus ojos? Si tú has puesto tus ojos en el dinero, pues entonces tu amor es el dinero y estás sirviendo a otro Señor que no es Jesucristo. Amén. Amén. Vámonos a Mateo 16:26. Mateo 16:26a. ¿Y qué provecho le hará al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma? Aquí viene la pregunta, porque servimos a Dios o servimos a Satanás, pero también nos dice: ¿qué provecho le será al hombre o a la mujer si gana todo el mundo,
pero la paga con perder su alma. Y esta es una reflexión para que uno decida qué va a hacer. Vamos a otra traducción, Reina Valera actualizada. ¿Y a qué le servirá a alguien granjear al mundo si perdiera su alma? El de las Américas. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? El Jubileo. ¿De qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Dios habla hoy. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Otra traducción, Nueva Traducción Viviente. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Y en cada una de las traducciones significa perder la vida o perder el alma. Por conseguir el dinero, por conseguir tus deseos carnales. Pero recordemos que la palabra dice que las cosas materiales son perecederas. Que hagamos y que trabajemos en la vida eterna. Entonces las riquezas son inciertas. Hoy puedes tener y mañana no. Y de todos modos, aunque tengas, ¿qué va a suceder? No te vas a llevar nada. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, tiene que ver mucho con la riqueza, viéndolo desde ese punto. Que él lo llevó a que el hijo le pidiera al padre que le diera lo que le correspondía como herencia. El dinero, la riqueza. ¿Qué hizo? Lo engañó, lo sedujo, porque puso el amor al dinero y no el amor al padre. Y se fue al mundo. Hizo atrocidades. Amén. Amén. Fíjense bien, ¿por qué? Porque el dinero engaña y hace que tú engañes. La riqueza hace que te pierdas, que pierdas la sensibilidad del amor. Porque el amor cambia radicalmente a las personas, y más cuando lo ponemos en lo material y en el dinero. Así es que no pongamos nuestra esperanza en ellas, pongámoslo en Dios, en el único Dios, en el Todopoderoso. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando hablamos de Mateo 12:31, cuando alguien le atribuye al diablo algo que Dios hace, está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Cuando alguien, alguna persona, hombre, mujer, le atribuye al diablo algo que Dios hace, está blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo les explicaba hace un rato que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y los que estaban en el Sinaí empezaron a hacer el ídolo del becerro, ellos le atribuyeron la salida de Egipto, estaban blasfemando lo que Dios había hecho. Pero muchas veces nosotros blasfemamos cuando le estamos atribuyendo algo a alguien o a algo que Dios lo hizo. Y muchísimas veces lo llegamos a hacer cuando lo ha hecho Dios. Dios es el que nos bendice todos los días. Hay gente que dice, "Ay, es que hoy tuve mucha suerte". No, hoy Dios te bendijo grandemente, una bendición sobre tu vida.
pero ¿qué hace lo que hace uno? Blasfema. Porque le está dando uno que atribuyéndole a alguien, y ese alguien que no sea Dios es Satanás, porque lo está utilizando, es un siervo de Satanás. Quizá a nosotros no nos guste a veces, es que alguien me ayudó, gracias a esa persona soy lo que soy, tengo este trabajo que esa persona me consiguió. No, Dios lo utilizó como bendición, pero si tú lo atribuyes a él, entonces le estás atribuyendo a esa persona como siervo de Satanás, no como bendición de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque el engaño es un engaño sutil, que cuando menos piensas ya está uno metido, lo cree uno. Porque recordemos que utiliza líderes. Yo les explicaba que todos somos líderes, pero que también tenemos esa responsabilidad de hacer lo correcto, de hacer lo bueno ante Dios. Amén. Yo les he manifestado que cuando no conocía de Dios hice muchas cosas que yo creía que estaba en lo correcto. Y yo me arrepiento, le digo, Señor, perdóname. ¿A cuántos niños, a cuántos jovencitos, yo pensando que hacía lo correcto, los pude haber desviado del camino tuyo, Señor? Así es que perdone, porque fui piedra de tropiezo. Aún en ese tiempo creyendo que hacía lo bueno, cuando si no conocía de Dios, era lo malo todo el tiempo. ¿Me explico? Amén. Y tengo que arrepentirme de todo lo que yo dije. Porque si no conocía de Dios, siempre amé lo malo. Porque no conocía de Dios. Porque lo que yo creía que era correcto, no era correcto. Ahora, hoy que conozco de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces vámonos a Mateo 19, 29. Dice la palabra: y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Este versículo, con un engaño sutil, lo utilizan los falsos profetas. Lo utilizan estas personas que no fueron levantados por Dios. O si fueron levantados por Dios, ya desviaron su corazón y hoy aman al dinero, hoy aman a otro señor. Pero les conviene doblar rodilla y poner cara de aflicción para tener ganancia. Se los leí en los versículos anteriores, que esto es lo que hacían en los tiempos de Jesús los fariseos. Dice aquí: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice, va a recibir 100 veces más. Amén. Entonces, esa es verdad, así dice la palabra. Pero no se refiere a cómo lo utilizan en el engaño. En el engaño lo utilizan de otra manera y le dicen a la gente que es un rotundo negocio, que conviene sembrar cantidades de dinero en el ministerio, porque van a cosechar 100 veces más de lo que siembren. O están utilizando esta palabra para un beneficio que no es como Dios lo dio. ¿Sí me explico? Entonces les dice ahí, la palabra dice que todo el que haya dejado casa, dice aquí, por mi nombre recibirá 100 veces más. Entonces, desde ese momento dice, entonces Jesús prometió que si ellos siembran $1, van a cosechar 100. O si siembras $1, vas a cosechar $100. Entonces quiere decir, fíjate bien cómo lo plantean, como ese engaño sutil. Entonces, si tú siembras 100,
vas a cosechar 10,000. O sea que ahí están engañando de dar dinero en una persona que es usurera al Señor, un falso profeta, que está haciendo con un fin de enriquecerse, porque su amor está al dinero. Es decir, le están diciendo al Señor: mira Dios, mira Jesús, te presto un peso y te voy a cobrar 10,000 de intereses. Me vas a tener que devolver 100. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que le dice. Te lo presto. Entonces es un buen negocio. Entonces te lo presto porque tú me vas a regresar. Entonces, pero esa condición, como hay una condición para poderme despojar del amor a mi dinero, a lo que más quiero. ¿Sí me explico cómo lo utilizan? Amén. Gloria a Dios. Pero eso no dice la Biblia. Dijimos que la Biblia dice: todo aquel que deje casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Dice que si luego pones a Él en primer lugar, porque no se está contradiciendo la palabra, pero dice: si me pones en primer lugar, vas a recibir 100 veces más. Y dime si no lo recibes todos los días. Amén. En cuanto abrimos los ojos, es una bendición abrirlos. Amén. Así es. Es un gozo, es un placer. Amén. Podemos ver cómo nuestros hijos están sanos, cómo se acercan a Dios. Es otra bendición. Cómo está trabajando Dios en sus mentes, cómo está trabajando en sus corazones, cómo ven al mundo, cómo ven a sus compañeros, cómo lo ven con amor, que aman lo bueno y no lo malo. Todos los días vemos la presencia de Dios, abrimos la ventana, vemos los pajaritos, qué hermosos, cómo le cantan al Señor. Y cómo nosotros decimos: yo también me sumo con alegría y con gozo. Todos los días recibo eso. Amén. Amén. Pero no con un engaño, no con el amor al dinero para que me desprenda. No. Dios habla del dador alegre, el que da con gusto, con agrado. De lo que Dios dice: yo te doy, Señor, yo también, Señor, porque es para tu obra, para que se siga multiplicando. Sin ni siquiera tener ese problema del amor al dinero. Por el contrario, tú me multiplicas. Amén. Amén. Entonces es importante cómo el Señor nos habla. Vamos al Salmo 15. Vámonos al Salmo 15, del 1 al 2 y el 5. Y dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, quien su dinero no dio a usura, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Dice bien, es bien hermoso, es Salmo 15 del 1 al 2 y el 5. Entonces es bien hermoso, dice aquí: ¿quién morará en el monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y dice aquí: ¿quién? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Y dice: quien su dinero no dio a usura, quien su dinero no se lo dio a un falso profeta que está utilizando la palabra de Dios para enriquecerse. Que lo veo que lo está haciendo con toda la intención de sacar dinero para su provecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. ¿Quién? El que anda en integridad y el que hace justicia, y el que habla verdad en su corazón. Amén. Amén. Entonces es bien hermoso cómo el Señor va trabajando en nuestros corazones. Dice en Romanos 12:2: Dios habla hoy: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario,
cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir, lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O sea, cambia tu manera de pensar, cambia la mentalidad de Cristo. Necesitas morir. ¿A qué? Al pecado, a las cosas de la carne, para tener una mente renovada del tiempo presente. No que tengas la mente del pasado, de lo que hacías, sino de lo que vas a hacer hoy. Si tú eras amante del dinero, para que hoy cambies. Para que tú eras aborrecedor de lo bueno, para que cambies. Amén. Amén. Dice aquí, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Es importante que cambie mi mentalidad para que cambie mi acción, para que cambie mi actitud, para que cambie esa manera de vivir y lleguen a conocer, que haya en mí un deseo de conocer cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué tiene Dios para mí? Escudriñar la palabra, dice que de día y de noche y no me separe de ella, para que me dé ese discernimiento y me muestre qué tiene para mí y para mi familia. Es decir, lo que es bueno, lo que es bueno, no aborrecedor de lo bueno, sino saber qué es lo bueno y desearlo, lo que es grato, lo que es perfecto. Y cuando estoy hablando lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, de acuerdo al plan de Dios para todo aquel que esté alrededor de mí. Amén. Y eso es importantísimo. Así es que aquí viene la recomendación de cuidarnos de no caer en la avaricia. Recordemos que si lo que está haciendo el Señor es nos está limpiando, lo que Él empezó lo va a terminar, lo va a perfeccionar, y lo perfecciona de tal manera que nos da esta palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios me dice, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra. Si dentro de nosotros hay algo que entorpece el caminar en el Señor, entreguémoselo. Si hay amargura, perdonemos para poder avanzar, porque eso es lo bueno, eso es lo grato y eso es lo perfecto a los ojos de Dios. No significa que hoy no voy a dar, no voy a ser bondadoso o bondadosa, pero voy a fijar con qué propósito es la persona que lo está pidiendo. Y si es alguien de alguna congregación, si es alguien, un falso profeta, un falso ministro, y lo está utilizando para lo personal, pues entonces no lo voy a hacer, porque así dice la palabra que no lo haga. Pero no voy a abrazar entonces la avaricia, sino todo lo contrario. Amén. Amén. Vámonos a 1 de Timoteo 6, del 8 al 9. Y dice así: y si tenemos que comer y que cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pero tú, hombre y mujer de Dios, huye de estas cosas. Amén. Dice aquí, está bien claro, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estamos gozosos. Gloria. Con eso estamos gozosos, porque el Señor dice que Él nos va a suplir, Él nos va a cubrir las necesidades y no nos va a faltar qué comer, ni qué vestir. Y si con eso el Señor nos lo da, gloria a Dios, bendito Padre Santo, porque significa que estaremos
en gozo. ¿Y por qué en gozo? Porque Él está en medio de nosotros. Amén. Así es que aquí la recomendación dice, oh, pero tú, hombre y mujer de Dios, huye de estas cosas. De estas cosas, de estos hombres con estas características, dice que huyamos. Si hay gente que conocemos cerca de nosotros, huyamos de ellos. Amén. 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 Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias te damos, bendito Padre Santo, por esta hermosa palabra que nos has traído como cuerpo de Cristo, como ciudad de refugio, para someter toda avaricia y todo aquello que nos lleva a separarnos de ti, bendito Señor. Que no seamos aborrecedores de lo bueno, sino todo lo contrario, bendito Señor. Siempre estemos buscando de tu dirección, que estemos buscando de tu presencia, que tú estés presente en nuestras vidas para que nos guíes. Que tu luz sea mi luz. Gloria. Que en todo instante y en todo momento permite, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que me des esa fortaleza para mantenerme firme en esas enseñanzas que me has dado, para tomar y hacer con esa templanza, esa decisión sabia y correcta, como líder, Señor, como papá, como hermano, como hijo. Dame, Señor, esa dirección por medio de tu Espíritu Santo, para hacer siempre lo bueno, para buscar de ti, para alejarme del dinero y para trabajar para ti en todo tiempo y en todo momento. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los guarde, los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes.